Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad de Yuval Noah Harari. Seguimos leyendo el capítulo número 12 que se llama La Ley de la Religión, el tema el culto del hombre y vamos a continuar. Aunque el humanismo liberal santifica a los humanos, no niega la existencia de Dios y en realidad se basa en creencias monoteístas. La creencia liberal en la naturaleza libre y sagrada de cada individuo es una herencia directa de la creencia cristiana tradicional en las almas individuales libres y eternas. A falta de las almas eternas y de un Dios creador, a los liberales les resulta embarazosamente difícil explicar qué es lo que tiene de tan especial el sapiens individual. Otra secta importante es el humanismo socialista. Los socialistas creen que la humanidad es colectiva y no individualista. Consideran sagrada no la voz interna de cada individuo, sino la especie Homo sapiens en su conjunto. Mientras que el humanismo liberal busca la mayor libertad como sea posible para los humanos individuales, el humanismo socialista busca la igualdad entre todos los humanos. Según los socialistas, la desigualdad es la peor blasfemia contra la santidad de la humanidad, porque confiere privilegios a cualidades secundarias de los humanos por encima de su esencia universal. Por ejemplo, cuando se conceden privilegios a los ricos por encima de los pobres, esto significa que valoramos el dinero más que la esencia universal de todos los humanos, que es la misma tanto para los ricos como para los pobres. Al igual que el humanismo liberal, el humanismo socialista está construido sobre cimientos monoteístas. La idea de que todos los humanos son iguales es una versión renovada de la convicción monoteísta de que todas las almas son iguales ante Dios. La única secta humanista que se ha liberado realmente del monoteísmo tradicional es el humanismo evolutivo, cuyos representantes más famosos son los nazis. Lo que distinguía a los nazis de otras sectas humanistas era una definición distinta de humanidad, que estaba profundamente influida por la teoría de la evolución. En contraste con otros humanistas, los nazis creían que la humanidad no es algo universal y eterno, sino una especie mutable que puede evolucionar o degenerar. El hombre puede evolucionar hacia el superhombre o degenerar en un subhumano. La principal ambición de los nazis era proteger a la humanidad de la degeneración y fomentar su evolución progresiva. Esta es la razón por la que los nazis decían que la raza aria, la forma de humanidad más avanzada, tenía que ser protegida y alentada, mientras que las formas degeneradas de Homo sapiens, como los judíos, los gitanos, los homosexuales y los enfermos mentales, tenían que ser aislados e incluso exterminados. Los nazis explicaban que el propio Homo sapiens apareció cuando surgió por evolución una población superior de humanos antiguos, mientras que las poblaciones inferiores como los neandertales se extinguieron. Estas poblaciones diferentes eran al principio poco más que razas diferentes, pero se desarrollaron de forma independiente a lo largo de sus propias líneas evolutivas. Esto podría volver a suceder ahora. Según los nazis, Homo sapiens ya se había dividido en varias razas diferentes, cada una de ellas con sus propias cualidades únicas. Una de dichas razas, la raza aria, tenía las mejores cualidades: racionalismo, belleza, integridad, diligencia. Por lo tanto, la raza aria poseía el potencial para transformar el hombre en superhombre. Otras razas como los judíos y los negros eran los neandertales de la actualidad y poseían cualidades inferiores. Si se les permitía reproducirse y en particular que se casaran con los arios, adulterarían todas las poblaciones humanas y condenarían a Homo sapiens a la extinción. Religiones humanistas, religiones que santifican a la humanidad. Humanismo liberal. Homo sapiens posee una naturaleza única y sagrada que es fundamentalmente diferente de la naturaleza de todos los demás seres y fenómenos. El bien supremo es el bien de la humanidad. Este es un cuadro que viene en este libro, lo voy a leer, pero les sugiero que ustedes lo vean en este video para que sea más claro. Humanismo liberal, la individualidad es individualista y reside en cada individuo de Homo sapiens. Humanismo socialista, la humanidad es colectiva y reside en la especie Homo sapiens como un todo. En el humanismo evolutivo, la humanidad es una especie mutable. Los humanos podrían degenerar a subhumanos o evolucionar a superhumanos. Humanismo liberal. El mandamiento supremo es proteger el núcleo interno y la libertad de cada Homo sapiens individual. Humanismo socialista. El mandamiento supremo es proteger la igualdad de la especie Homo sapiens. Humanismo evolutivo. El mandamiento supremo es proteger la humanidad para que no degenere en subhumanos y promover su evolución
a superhumanos. Ya hace tiempo que los biólogos han echado por tierra la teoría racial de los nazis. En particular, las investigaciones genéticas realizadas con posterioridad a 1945 han demostrado que las diferencias entre las diversas estirpes humanas son mucho más pequeñas de lo que los nazis postulaban, pero dichas conclusiones son relativamente nuevas. Dado el estado del conocimiento científico en 1933, las creencias de los nazis no se hallaban en absoluto fuera de los límites. La existencia de diferentes razas humanas, la superioridad de la raza blanca y la necesidad de proteger y cultivar esta raza superior eran creencias que la mayoría de las élites occidentales tenían de manera general. Estudiosos de las más prestigiosas universidades occidentales que empleaban los métodos científicos ortodoxos de la época publicaban estudios que supuestamente demostraban que los miembros de la raza blanca eran más inteligentes, más éticos y más hábiles que los africanos o los indios. Políticos en Washington, Londres y Canberra daban por sentado que su tarea era impedir la adulteración y degeneración de la raza blanca, mediante, por ejemplo, la restricción de la inmigración procedente de China o incluso Italia a países arios tales como Estados Unidos y Australia. Estas posiciones no cambiaron simplemente porque se publicaran nuevas investigaciones científicas. Los acontecimientos sociológicos y políticos fueron motores de cambio mucho más poderosos. En este sentido, Hitler cavó no solo su propia tumba, sino la del racismo en general. Cuando comprendió la Segunda Guerra Mundial, obligó a sus enemigos a hacer una distinción clara entre nosotros y ellos. Tiempo después, y debido precisamente a que la ideología nazi era tan racista, el racismo quedó desacreditado en Occidente. Pero este cambio llevó un tiempo. La supremacía blanca continuó siendo una ideología principal en la política norteamericana, al menos hasta la década de 1960. La política de Australia Blanca, que restringía la inmigración a Australia de personas no blancas, estuvo en vigor hasta 1966. A los aborígenes australianos no se les concedieron los mismos derechos políticos hasta la década de 1960, y a la mayoría de ellos se les impidió votar en elecciones porque eran considerados inadecuados para funcionar como ciudadanos. Los nazis no aborrecían a la humanidad, luchaban contra el humanismo liberal, los derechos humanos y el comunismo precisamente porque admiraban a la humanidad y creían en el gran potencial de la especie humana. Pero siguiendo la lógica de la evolución darwiniana, aducían que se debía dejar que la selección natural erradicara a los individuos inadaptados y dejara sobrevivir y reproducirse únicamente a los más adaptados. Al socorrer a los débiles, el liberalismo y el comunismo no solo permitían que los individuos inadaptados sobrevivieran, sino que les daban la oportunidad de reproducirse, con lo que socavaban la selección natural. En un mundo así, los humanos más aptos se ahogarían inevitablemente en un mar de degenerados e inadaptados, y la humanidad se tornaría cada vez menos adaptada con cada generación que pasara, lo cual podría conducir a su extinción. Un manual de biología alemán de 1942 explica, en el capítulo Las leyes de la naturaleza y la humanidad, que la ley suprema de la naturaleza es que todos los seres se hallan enzarzados en una lucha sin cuartel por la supervivencia. Después de describir de qué manera las plantas luchan por el terreno, cómo los escarabajos luchan por conseguir pareja y así sucesivamente, el manual concluye que la lucha por la existencia es dura e inexorable, pero es la única manera de mantener la vida. Esta lucha elimina todo lo que es inadecuado para la vida y selecciona todo lo que es capaz de sobrevivir. Estas leyes naturales son incontrovertibles, los seres vivos las demuestran por su misma supervivencia. Son inexorables, los que se resistan a ellas serán eliminados. La biología no solo nos cuenta acerca de los animales y las plantas, sino que también nos demuestra las leyes que hemos de seguir en nuestra vida, y fortalece nuestra voluntad de vivir y luchar según dichas leyes. El significado de la vida es la lucha. Ay de quien peque contra estas leyes. Después sigue una cita de Mein Kampf. La persona que intenta combatir la lógica de hierro de la naturaleza lucha de esta manera contra los principios a los que debe agradecer su vida como ser humano. Luchar contra la naturaleza es provocar la propia destrucción. En los albores del tercer milenio, el futuro del humanismo evolutivo no está claro. Durante los 60 años siguientes al final de la guerra contra Hitler, era tabú relacionar el humanismo con la evolución y defender el uso de métodos biológicos para mejorar a Homo sapiens. Pero en la actualidad tales proyectos vuelven a estar de moda.
Nadie habla de exterminar razas o pueblos inferiores, pero muchos contemplan la posibilidad de usar nuestros crecientes conocimientos en biología humana para crear superhumanos. Al mismo tiempo se abre una brecha enorme entre los dogmas del humanismo liberal y los últimos hallazgos de las ciencias de la vida, un abismo que no podemos seguir ignorando durante más tiempo. Nuestros sistemas políticos y judiciales liberales se basan en la creencia de que cada individuo posee una naturaleza interior sagrada, indivisible e inmutable, que confiere significado al mundo y que es el origen de toda autoridad ética y política. Esto es una reencarnación de la creencia cristiana tradicional del alma libre y eterna que reside en cada individuo. A pesar de que a lo largo de los últimos 200 años las ciencias de la vida han socavado completamente dicha creencia, los científicos que estudian los mecanismos internos del organismo humano no han encontrado el alma de la que se habla. Argumentan cada vez más que el comportamiento humano está determinado por hormonas, genes y sinapsis, y no por el libre albedrío. Las mismas fuerzas que determinan el comportamiento de los chimpancés, los lobos y las hormigas. Nuestros sistemas judiciales y políticos intentan barrer en gran medida estos descubrimientos inconvenientes bajo la alfombra, pero con toda franqueza, ¿cuánto tiempo más podremos mantener el muro que separa el Departamento de Biología de los departamentos de Derecho y Ciencia Política? Con esta lectura terminamos el capítulo número 12, que se llamó Religión, de este libro De animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. En el próximo video daremos inicio al capítulo número 13. El capítulo número 13, un tema bastante popular, el secreto del éxito. Así que los espero en la próxima lectura. Muchas gracias por escuchar.